Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes a todos. Quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, Directora General del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, a la doctora Viridiana Gorbea Chávez, Directora de Educación en Ciencias de la Salud, así como a los que nos ven en línea por las diferentes plataformas, a nivel nacional como de otros países, y asimismo a los que están presentes en este auditorio. Su servidora, la doctora Guido, jefe de seguimiento pediátrico, damos la más cordial bienvenida. A continuación, tengo el gusto de presentar a la doctora Beatriz Romo Pardo, quien es pediatra y neuróloga, con más de 15 años de experiencia clínica, académica y docente. Cuenta con formación en Ciencias Médicas por la UNAM, una maestría en Trastornos del Espectro Autista por la Universidad de La Rioja, así como estancias formativas en Estados Unidos y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado diferentes artículos, capítulos de libro, manuales en desarrollo infantil y mucho más. Se desempeña como profesora de pediatras y neonatólogos en el Hospital Español, así como docente en el Diplomado de Neurodesarrollo y Psiquiatría Infantil de la Universidad de La Salle. Cuenta con certificación en A2-2 y ADR por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora en la escala de Bailey de desarrollo infantil y tiene formación en intervención temprana con niveles básicos en modelo Denver y en el enfoque Fortime. Ha desempeñado cargos académicos en diferentes sociedades, así que le damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y vamos a ver un poco de autismo infantil. Sobre todo, ahora vamos a ver más la etapa temprana, ¿no? Cómo es importante que nosotros, desde que estamos en desarrollo, podemos empezar a mejorar el desarrollo de nuestros pequeños. Entonces, el autismo, aunque se hace evidente después de los 2 años, 3 años, ya está teniendo desde el desarrollo del cerebro algunas alteraciones, por lo que se pueden empezar después a presentar los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender al TEA como un trastorno del desarrollo temprano. También vamos a revisar la evidencia de este origen prenatal, como les comentaba. Pues vamos a tener desde las primeras etapas de proliferación, cuando se está desarrollando el cerebro, algunas alteraciones. Y bueno, esto es muy importante para todos nosotros porque estamos en un hospital de perinatología donde hay muchos factores de riesgo, ¿no?, para que se puedan desarrollar este tipo de trastornos del desarrollo. También vamos a relacionar el neurodesarrollo con estos factores perinatales y el fenotipo clínico que podemos tener, y se van a identificar las diferentes implicaciones para una intervención temprana y un diagnóstico temprano. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Como bien sabemos, el trastorno del espectro autista, quien nos lo define de una forma práctica, bueno, es en el manual del DSM-5, y sabemos que aquí estamos encontrando déficits sociocomunicativos
Por un lado, tenemos que cumplir criterios para esta esfera y también conductas repetitivas e intereses restringidos que se pueden encontrar. Por otro lado, también dentro de este mismo criterio está el criterio de los síntomas sensoriales, esta hipersensibilidad a algunas situaciones ya sea auditivas, táctiles, que son parte también del diagnóstico. Y también, bueno, algo muy importante es que tenemos diferentes niveles de apoyo de acuerdo a la clasificación con el DSM-5 para poder decir cuánto apoyo necesita cada pequeño para funcionar. Tenemos también que encontrar dentro de estos diagnósticos si hay o no una discapacidad intelectual, si hay o no una alteración en el lenguaje que también se puede asociar y qué etiología puede estar asociada. Es muy importante que también sepamos diferenciar un trastorno del espectro autista a un trastorno de comunicación social, que únicamente vamos a tener una afección en esta comunicación social sin estas conductas repetitivas. Entonces también es parte de todo esto el conocerlo y saber hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Qué hay nuevo? Bueno, la prevalencia, como bien sabemos, en México tenemos una prevalencia de 1 en 115, y pues recientemente la CDC en el 2025 ya acortó esta prevalencia a 1 en 31. Obviamente sabemos que esto pues tiene que ver mucho con la metodología de los estudios que se hace en niños pequeños y con pruebas más de tamizaje que diagnósticas, pero lo que sí es un hecho es que cada vez se detectan más casos. Y por otro lado, también tenemos que, pues, no se trata de un trastorno puramente sináptico o conductual, ¿no? Siempre se comenta, no es una sinaptopatía, pero viene desde antes, viene desde la proliferación, viene desde la organización, desde la migración. Entonces, esto también tenemos que tomarlo en cuenta porque, ¿qué sucede? Pues sí, es muy sujeto a una intervención temprana el que tengan un mejor desarrollo. Y bueno, es muy importante que esto se esté vigilando desde el primer año de vida. Estos niños que ya sabemos que tienen un factor de riesgo para algún trastorno del neurodesarrollo, ya sea prematurez o que tienen familiares con algún otro trastorno del espectro autista, trastorno del lenguaje, trastorno por déficit de atención, depresión, ansiedad, sí tendríamos que estar muy atentos a estar viendo, ¿no?, qué es lo que podemos ver. Y actualmente se está tratando de investigar mucho con herramientas que podamos ver cómo están estos comportamientos en el primer año de vida, ¿no? Este contacto visual, qué está sucediendo cuando son pequeños, la sonrisa social, o sea, cómo hay ciertas características que deberíamos de estar poniendo atención para que pues en algún momento pudiéramos hacer un diagnóstico todavía aún más temprano o iniciar intervenciones en estos momentos. Y pues sí, es muy importante esta identificación temprana, es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Siempre se ha dicho que se tarda el diagnóstico y que no debería de suceder y que deberíamos de insistir en el diagnóstico temprano, pero todavía al día de hoy hay pacientes que llegan a los 5 años, 6 años que no tienen un diagnóstico porque en los primeros años se les dijo que no se podía hacer el diagnóstico antes de los 3 años, ¿no? Entonces esto tenemos que quitarlo porque los diagnósticos no nada más son para dejar una etiqueta tal cual, sino para dar intervenciones. Entonces, un diagnóstico, si bien es evolutivo y es cambiante y obviamente no va a ser lo mismo un trastorno del espectro autista a los 2, 3, 4, 5, 6 años, sí puede tener un gran impacto que nosotros identifiquemos esta sintomatología desde etapas muy tempranas. Y bueno, ¿cómo vamos a entender al espectro autista? Vamos a tener por un lado lo que son los síntomas de dificultades en la interacción social y en la comunicación social y estos patrones de conducta repetitiva. Y por el otro lado, la etiología que va a estar dada pues por múltiples situaciones, el ambiente, el contexto tal cual, la biología, la genética también. Ya hay muchísimos estudios que relacionan algunos tipos de variantes genéticas que pueden asociarse a trastornos del neurodesarrollo, y también la epigenética puede tener un impacto y también se está estudiando mucho al respecto para que de esta forma se puedan hacer también tratamientos específicos para mejorar el pronóstico. Y bueno, ¿qué está sucediendo? Como les decía, en el trastorno del espectro autista
se está empezando a presentar desde las etapas tempranas, desde la proliferación celular que inicia entre el primero y segundo semestre de gestación. Ahí ya están habiendo diferentes cambios. Sabemos que existe una mayor proliferación en el área del frontal, por ejemplo, y estos pequeños cambios que vamos a estar empezando a ver están dando origen a lo que va a suceder más adelante. También se sabe que en la organización, en la migración, hay algunos cambios que van a estar sucediendo en los cerebros, ¿no? En el crecimiento de las dendritas, en las conexiones, en la sinaptogénesis, también los cerebros van a estar distintos. De hecho, sabemos que pueden tener áreas mucho más desarrolladas y otras mucho menos desarrolladas. Puede haber un aumento y una disminución de conexiones dependiendo del área. Y todo esto, pues, nos va a explicar, por ejemplo, en estos pequeños que hay una mayor proliferación neuronal, pues hay una microcefalia temprana, por ejemplo, ¿no? También cuando hay una migración alterada podríamos tener pues más riesgo de epilepsia por alguna displasia cortical que se pueda presentar. También el exceso de sinapsis van a ocasionar que haya un incremento en el tamaño del cerebro de los niños y obviamente pues estas conexiones también nos están diciendo no nada más que haya más conexiones, sino que no son conexiones que están logrando el adecuado funcionamiento. Entonces vamos paso a paso, o sea, primero hablemos de la primera etapa, ¿no? Que es la proliferación y la neurogénesis. Aquí estamos viendo cómo se están originando estas neuronas, ¿no? Desde una célula pluripotencial y se hacen las diferentes variantes de neuronas y también estamos viendo cómo proliferan y se están reproduciendo en sí, ¿no? Y esto, pues, va a ser en este momento donde se está definiendo cuántas neuronas vamos a tener, cuántas células se van a hacer y cuando existe en un trastorno del espectro autista alguna disfunción, aquí sabemos que puede haber un incremento, un sobrecrecimiento o una sobreproliferación que ocasiona que el cerebro sea mucho más grande. Posteriormente, en la parte que es la migración y la organización cortical, las neuronas, pues, como bien sabemos, ¿no? O sea, están migrando, tienen que llegar a un punto correcto para hacer las diferentes capas de la corteza cerebral. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se pueden quedar en el camino, en alguna zona acumuladas, y esto, pues, también va a ocasionar que existan, por ejemplo, displasias corticales, y esto va a hacer que se altere tanto la arquitectura como la conectividad cerebral. Y esto creo que es también muy importante que lo entendamos de tal forma que para saber, ¿no? ¿Por qué es tan importante cada una de estas etapas y cómo sí están todas involucradas en los diferentes fenotipos de un trastorno del espectro autista y cómo el que esté mucho más afectada una etapa va a hacer que las demás en cascada estén también muy afectadas. Y también esto que quiere decir que la intervención temprana es desde que está el producto in útero, ¿no? Desde ahí nosotros tenemos que empezar a dar las mejores condiciones para que este cerebro se desarrolle. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto y saber que pues hay mucho que hacer. También, bueno, después ya viene lo que es la sinaptogénesis, es cómo se están formando todas estas conexiones, cómo este arbolito empieza a hacer todas sus ramas y estas ramas cómo empiezan a conectarse unas con otras, ¿no? Las redes cerebrales que se van a empezar a producir. Y aquí, pues, es muy relevante porque estos circuitos empiezan a ser refinados y más efectivos. Estamos buscando que exista una conexión funcional. De pronto puede suceder que no se esté haciendo una red adecuada y que esta red no esté logrando que se pueda, pues en sí, lograr los aprendizajes, ¿no? Por eso es que vemos alrededor del año y medio, 2 años, que empieza a ser mucho más evidente la sintomatología de un espectro autista, porque aquí están sucediendo situaciones con la sinapsis que no están siendo adecuadamente podadas, por ejemplo, o están teniendo un sobrecrecimiento. Muchas veces en el prefrontal es donde lo vamos a ver más, ¿no? Y pues todo esto nos ayuda a entender qué está pasando.
Aquí podemos observar, ¿no? O sea, cómo estos cerebros en diferentes zonas van a tener, al comparar con los controles, otro tipo de desarrollo, ¿no? Y en los diferentes momentos del desarrollo. Esto está hablando de que es un tema desde la proliferación. Estamos viendo que un fenotipo va a ser mucho más severo o menos severo dependiendo de qué tan afectada está siendo esta proliferación celular. Aquí, si se fijan, ¿qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando que tenemos, pues, como les decía en un inicio, ¿no? La etiología está dada de una manera multifactorial. No nada más es que tengo riesgo genético o el ambiente, sino que todo va a estar junto, ¿no? Por ejemplo, dentro de los factores ambientales, pues está un embarazo con riesgo, la prematurez de un pequeñito, un embarazo en el cual incluso haya mucho estrés. Sabemos que eso también va a ocasionar que no se desarrolle adecuadamente. Y los factores epigenéticos, hay ciertos genes que pueden estar alterados o ciertas situaciones que pueden ser consecuencia de una inadecuada metilación por la misma dieta de los padres, por ejemplo, ¿no? O también la edad, cuando son más grandes, existe pues un mayor riesgo porque no se está metilando adecuadamente. Entonces, esto también es un factor importante que tenemos que tomar en cuenta y por eso también la suplementación es tan importante, ¿no? Con los folatos. Y pues los factores genéticos, tal cual, ya tenemos muchísimos genes relacionados a el trastorno del espectro autista y estos mismos genes nos están dando también gran información de cómo se puede entender más el proceso de cómo está funcionando. Muchos de estos genes tienen que ver mucho con lo que estábamos comentando, ¿no? La sinapsis, la proliferación y evidentemente también todo lo que estamos encontrando de esta gran variabilidad o esta multifactorialidad nos está diciendo que pues sí, por eso es que es tan heterogéneo y tan distinto un niño con un espectro autista a otro, ¿no? Y la afección siempre va a ser totalmente diferente y la intervención es dirigida al perfil de cada pequeño. Ahora, ¿qué barreras tenemos? Esto creo que es también sumamente relevante, ¿no? Cuando vemos en los diferentes momentos del desarrollo las barreras y ahorita que estamos interesados en esta etapa temprana de autismo en la infancia, pues falta mucho esta expertise, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico temprano, para hacer tamizajes incluso, ¿no? No se hacen los tamizajes MCHAT como se deberían de estar haciendo, como se hacen en otras partes del mundo, y es algo que todos nosotros deberíamos de estar haciendo, sobre todo porque se está siguiendo a una población de riesgo. Entonces, a los 18 meses y a los 24 meses sí o sí tenemos que hacer un MCHAT. E incluso si ya tenemos como una identificación de riesgo y no se ha hecho este tamizaje, se tendría que estar haciendo para empezar a identificar, ¿no? Y todavía un paso atrás, ¿no? La vigilancia, el conocer las señales de alerta y esto también es muy, muy relevante y pues no es un problema nada más de nuestro país, es un problema en general, ¿no? Que falta esto para hacer un diagnóstico temprano y para poder dar una intervención temprana. Y bueno, aquí también podemos ver en estas imágenes algunas diferencias en los cerebros, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera, en la proliferación celular, en la gráfica se ve cómo hay una proliferación totalmente distinta entre la línea de los controles y la línea de los pacientes con un trastorno del espectro autista. Y también en diferentes zonas del cerebro vamos a estar viendo diferente proliferación. Por otro lado, lo que tiene que ver con los receptores de glutamato y de GABA, también hay una discordancia entre un cerebro control y un cerebro de un pequeño con autismo y pues la actividad en general neuronal también, por esta diferencia en la conectividad se va a detectar, se ha detectado, ¿no? que hay pues muchas diferencias entre un cerebro y otro. ¿Qué hay nuevo? Bueno, no es tan nuevo, la verdad, pero pues sabemos que este trastorno sí es un trastorno de neurodesarrollo global, no nada más es que el niño se está portando raro o se ve raro, sino tiene que ver con todas las áreas del desarrollo, ¿no? Los primeros síntomas son, digamos, muy importantes y los vamos a ver de inicio temprano, pero la biología está
antes ya tenemos ese riesgo, antes ya sabemos qué niños tenemos que vigilar, cuáles son los que pueden tener problemas en la proliferación, en la conexión, en la organización, en la migración. Entonces no nos tenemos que esperar a que empiecen los síntomas para nosotros empezar a hacer intervenciones incluso. Y pues también no es nada más un tema de sinapsis, ¿no? Sino que también es un tema que va previo a esto. Es en múltiples etapas del desarrollo cerebral están habiendo cambios y estos cambios están explicando por qué los fenotipos son tan diferentes. Y pues el diagnóstico tardío ya no debería de estar permitido, o sea, esto de decir que hasta que no cumpla 3 años no puedo hacer el diagnóstico, la verdad es que es algo pues que está afectando mucho porque el desarrollo del cerebro tiene muchísima oportunidad antes de esta edad, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y también saber explicar lo que es un diagnóstico temprano y que este diagnóstico temprano es un diagnóstico evolutivo que tiene una trayectoria que va a ser sumamente impactada con lo que nosotros hagamos en pro de ese desarrollo. Y bueno, ¿cuáles son la manera de hacer los diagnósticos? Vamos a empezar, primero que nada, con observar las primeras señales. Estas primeras señales se empiezan a ver en los primeros 12 meses, ya empezamos a ver algunas señales. Esta atención conjunta que no se está desarrollando del todo, a lo mejor que están más interesados en los objetos que en las caras de las personas, el niño que muchas veces tú preguntas, ¿no? Algún síntoma que tú hayas encontrado antes de que te preocuparas y que a lo mejor en retrospectiva pues estaba ahí y muchas veces dicen, no, pues es que era muy quietecito, muy calladito, no me buscaba, no lloraba, yo tenía que acercarme a ver qué necesitaba, ¿no? Esas son pequeñas cositas que podemos nosotros empezar a estar observando y preguntando también, ¿no? Y bueno, obviamente ya es muy claro que tengan síntomas a los 18 y a los 24 meses. Esto, por esta razón, es que el MChat sí se tiene que hacer en esos momentos, sin duda alguna. Y bueno, algunos pudiera ser que no notaran ningún síntoma hasta después de los 18 meses por esta detención o esta regresión del desarrollo que se suele observar en los niños que están dentro del espectro. Entonces, es muy, muy importante que no digamos, bueno, si ya a los 18 meses va todo bien, pues ya no va a pasar nada, ¿no? O sea, evidentemente no, se sigue desarrollando y tenemos que seguir vigilando. ¿Y cómo nosotros hacemos un diagnóstico? Pues un diagnóstico se hace desde antes, desde encontrar, detectar. ¿Y cómo vamos a detectar si se hace una adecuada vigilancia? Este proceso de que nosotros a esta población que pudiera estar en riesgo, digamos, vamos a buscar los síntomas de forma intencionada o a la población en general, ¿no? Vamos a identificar si están cumpliendo lo que tienen que cumplir, ¿no? Y si no es así, pues entonces ya irnos más profundo a un tamizaje de desarrollo, que estos tamizajes ya están bien caracterizados, que los tenemos que hacer en momentos precisos, ¿no? De nuestro famoso tamiz metabólico es el primero y el auditivo cuando nacen los bebés. Y esto, pues evidentemente es una forma que se hace a todos los niños. Entonces, ¿por qué no también hacer estos tamizajes del desarrollo completo, ¿no? Que se hacen que están recomendados por la Academia Americana de Pediatría, que muchas veces sí se están haciendo en algunos lugares, pero no en todos lados, que también nos van a ayudar a identificar, ¿no? Y por otro lado, pues el MChat, como ya decía, a los 18 y 24 meses hacerlos. Estas herramientas nos van a ayudar, tienen una sensibilidad y especificidad muy precisa que nos ayudan a encontrar, ¿no? Estos niños que tienen un riesgo moderado o alto, ¿no? Incluso el MChat tiene esta es una gran herramienta que te permite hasta hacer una segunda fase, ¿no? Y revisar un poquito más profundo qué es lo que está sucediendo con estas preguntas de sí y no, de hacerlas un poco más extensas y pues ir identificando ahí, ¿no? Incluso pues empezar a dar intervenciones cuando encontramos un riesgo. Y bueno, finalmente ya el siguiente nivel ya es la evaluación diagnóstica. Y esta evaluación diagnóstica es una evaluación en la que nosotros ya vamos a identificar si hay un trastorno del neurodesarrollo o no lo hay.
Bueno, tenemos 5 niveles para nosotros hacer un diagnóstico. El nivel 1, número 1, son los signos de alerta, estas señales de alarma que ya todos conocemos, que si el niño no señala, o que si el niño no te mira a los ojos, cuando no hay un juego imaginativo, todas, no sé, la hipersensibilidad auditiva, bueno, todo esto pues lo conocemos y tenemos que estar muy atentos y en el momento que lo encontramos, pues profundizar. Incluso también es nuestra obligación como profesionales de la salud transmitir todo esto que sabemos a otras personas, porque creo que a veces si alguien te invita a dar una plática en una escuela o si alguien te pregunta, saber contestarlo, ¿no? Y desmitificarlo, porque también este es otro problema, ¿no? El hecho de que tengamos tanto miedo a estos diagnósticos a veces hace que la gente no pueda aceptar y no pueda entender. Y bueno, después el siguiente nivel son las pruebas de tamizaje. Estas pruebas de tamizaje pues no nos están dando un diagnóstico, pero nos están acercando también un poquito más a ese diagnóstico y es muy importante realizarlo. Ya finalmente, bueno, no finalmente, el siguiente punto es hacer las pruebas diagnósticas. Cuando queremos diagnosticar neurodesarrollo, bueno, en autismo específicamente se hacen pruebas como el A22 o el ADR para poder hacer estos diagnósticos más finos, ¿no? Obviamente el juicio clínico es lo más importante porque pues yo puedo pasar 1000 pruebas, pero si no tengo ni idea de desarrollo, puedo decir que no tiene nada o decir que tiene todo, ¿no? Y pues la verdad es que es muy, muy, muy importante que nos empapemos, que observemos el desarrollo normal, las variantes del desarrollo y que podamos entender muy bien la utilidad de estas pruebas diagnósticas como algo más, ¿no? Hay que diagnosticar también las comorbilidades. El desarrollo no viene solo. Nosotros, si tenemos un trastorno del neurodesarrollo, va a haber seguramente alguna otra dificultad en el desarrollo, ¿no? Los niños que están dentro del espectro a veces pueden tener un trastorno del lenguaje asociado, ¿no? Una discapacidad intelectual, un déficit de atención e hiperactividad, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión. Entonces, si nosotros no estamos buscando intencionalmente todo esto, e incluso, bueno, también la parte de salud no hay que olvidarla, ¿no? Puede haber estreñimiento y que ese estreñimiento explique problemas conductuales que no estamos entendiendo de dónde vienen, ¿no? Porque él no te puede expresar que está irritable y que está desesperado porque hay un estreñimiento crónico y que por eso pues no explota tan fácilmente, ¿no? O que hay una gastritis y yo le estoy dando medicinas para que se calme y el niño tiene ahí un reflujo de terror y le doy más medicinas para que se calme más y pues nunca se va a calmar porque el pobre tiene reflujo, ¿no? Entonces imagínense qué terrible situación. Y pues cuando se puede hacer un diagnóstico etiológico. La verdad es que el diagnóstico etiológico cada vez estamos más cercanos a él, pero pues muchas veces al ser esto tan multifactorial es difícil que sea algo tan fino, ¿no? O sea, que podamos detectarlo. Más o menos el rendimiento de un exoma, por ejemplo, es el 30%, cuando hay otras situaciones aparte del espectro autista como a lo mejor discapacidad o epilepsia, ¿no? Ahí asociado podemos llegar a encontrar algún gen, ¿no? Y bueno, estas son señales de alerta temprana que, bueno, son las típicas que la CDC comparte, que es esta poca o nula respuesta al nombre, le hablan por su nombre y no voltea. Muchas veces esto los papás piensan que no escucha, ¿no? Y de hecho por eso una de las preguntas del MChat es justo, ¿no? ¿Alguna vez has pensado que tu hijo no escucha? Y bueno, a los 9 meses ellos no están volteando cuando se les habla por su nombre. El contacto visual es pobre, ¿no? Hay una escasa expresión facial compartida, ¿no? Sí se ríe, pero se ríe solito y se ríe quién sabe, no entendemos de qué se está riendo, ¿no? Pero no voltea y te sonríe y es recíproca la sonrisa tal cual. Entonces, bueno, ese es otro dato. Y pocos gestos hacia los 12 meses, ¿no? Que no se comunique con sus manitas, que no haga muy bien, que no aplauda, que no mande besitos, que no diga adiós, ¿no? A esta edad los niños son súper comunicativos y en el espectro autista pues se está viendo que no está haciendo ningún gesto para comunicarse, que cuando quiere algo realmente lo que hace es tomar el brazo de mamá o de papá y llevarla al objeto sin siquiera mirarlo y usar como instrumento, el uso instrumentado del adulto en lugar de señalar con su dedito.
El no compartir interés o mostrar objetos hacia los 15 meses, ¿no? Esto también es bien notorio porque a veces dicen, te muestro objetos y dicen, sí, llega y me trae y me da para que yo le abra, ¿no? O viene y me trae y me da para que le solucione tal cosa. Digo, no, eso no es mostrar, eso es traerte cosas para buscar que tú lo ayudes, ¿no? Pero te está mostrando de, mira la torre que hice o mira el dibujo que hice. Esto no lo están haciendo, ¿no? O que te acerque algo que le llame la atención, una florecita, algo, ¿no? Esto es bien importante porque es un dato que se presenta muy frecuentemente. Y la falta del juego interactivo simple, ¿no? De ida y vuelta. Una de estas cosas que de pronto pues no llegan a hacer mucho es con la pelota ida y vuelta, ¿no? Más bien, pues persiguen la pelota, pero no es que te la avienten y la regresen, ¿no? Y bueno, hay un retraso o una rareza en la comunicación social, o sea, es posible que incluso hablen, ¿no? Muchas veces pueden estar diciendo muchísimas palabras, pero no están comunicando nada. Te están diciendo lo que a ellos les interesa, que le gustan los colores, que le gustan las letras, entonces lo repiten y lo repiten y lo repiten y son felices, pero pues si no hay este intercambio, ¿no? de sonrisa, de comunicación tal cual. Y pues evidentemente en cualquier momento si hay una pérdida de habilidades, ese también es otro dato de alarma muy importante para el desarrollo en general y bueno, en espectro autista evidentemente no deja de serlo. ¿Qué tenemos de banderas rojas? Bueno, más o menos alrededor de los 12 meses no hay una respuesta consistente al nombre, como lo decía, poco contacto visual social, hay una escasa sonrisa social recíproca y pocas vocalizaciones sociales o gestos. Entre 12 y 18 meses no hay un señalamiento protodeclarativo ni protoimperativo, no muestran objetos, no imitan, hay poco interés social recíproco y hay muchas conductas sensoriales llamativas o repetitivas, ¿no? El típico pequeñito que toma el cochecito y lo está rodando o que ve un círculo y todo lo que es circular se pone a darle vueltas, oler mucho las cosas, llevárselas a la boca, este tipo de exploración sensorial que ya es lo único que hace y lo hace de forma repetitiva, pues también es un dato importante. Y entre 18 y 24 meses, pues el lenguaje social es muy limitado, hay un juego muy repetitivo o muy rígido, o sea, a lo mejor toman los platitos de la niña, ¿no? De su jueguito de té y los ponen en hilera y si tú se los mueves, bueno, se enoja muchísimo y se frustra muchísimo, ¿no? Entonces este juego es algo de llamar mucho la atención. También intereses restringidos y alguna regresión o estancamiento del desarrollo también se puede observar aquí. Y bueno, el tamizaje, ¿cuándo se tiene que hacer? Ya lo habíamos comentado previamente, se tiene que hacer siempre a los 18 y a los 24 meses. Y todo niño que tenga un factor de riesgo también, o sea, no nada más en esas 2 visitas. Si hay un hermano con autismo, tendríamos que estar haciendo este M-Chat. Si hay preocupaciones de alguno de los padres, de algún cuidador, de algún maestro, también tendríamos que hacerlo. Y obviamente, pues si hay preocupación del pediatra, se tendría que estar haciendo. Y por otro lado, pues sí, el tamizaje global de todas las áreas del desarrollo a los 9, 18 y 30 meses también es algo que tenemos que estar realizando siempre, ¿no? Entonces, el M-Chat se realizó para niños que van de 16 meses hasta 30 meses. Como les decía, es una herramienta muy útil, tiene 2 etapas y obviamente cuando hacemos este seguimiento, pues el rendimiento del tamizaje es mucho mayor. Esto también hay que entender que, como bien dice, es una herramienta que se hace para 16 y 30 meses. Empieza a perder sensibilidad y especificidad con el tiempo, ¿no? Ya a los 3 años es posible que ya no tenga el mismo rendimiento, entonces ya tenemos que buscar otra manera de detectarlo y no nada más hacer el M-Chat. Bueno, aquí tenía unos videos, pero no van a correr, entonces me voy a pasar para acá. Y bueno, era un pequeñito que estaba con un juego repetitivo. ¿Qué es lo que hacía? Están todo un chorro de juguetes alrededor y entonces toma los juguetes y en lugar de coger el carrito y hacerle así,
los tomaba y los giraba, los platos los tomaba y los giraba. Todo juguete lo exploraba, lo giraba y volvía a hacer con otro y con otro y con otro y con otro, ¿no? Entonces es esta parte, ¿no? De este juego repetitivo que sabemos que cuando hay un niño pequeñito, pues quiere jugar con el coche o quiere imaginar algo o quiere a lo mejor hacer un juego funcional nada más, ¿no? De apretar el botoncito y que salga el muñequito, ¿no? Y ni siquiera llega a ese juego funcional, sino nada más es muy exploratorio y repetitivo. ¿Qué tenemos que hacer ante una sospecha? Pues ante una sospecha ya ahí nos vamos a la evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque pues necesitamos empezar la intervención y una estimulación adecuada. Y por otro lado, pues también si tenemos una sospecha de que haya alguna hipoacusia y no se ha checado esa audición, es muy importante que se haga una evaluación audiológica, ¿no? Porque no debemos de justificar todo por el espectro autista. También puedes tener las dos cosas, ¿no? O algunos síntomas se pueden estar explicando por una hipoacusia. Entonces, sí o sí, hay que hacer esa evaluación y por otro lado una evaluación del desarrollo completo, porque el decir estar en el espectro autista, pero no conocer su perfil completo de cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, pues no es suficiente. Y también cómo está a nivel adaptativo, con una Vineland también es muy relevante. Y por otro lado, pues también buscar datos de si hay algún otro trastorno de procesamiento sensorial, es decir, ver verlo completo, ¿no? Para ayudarlo en cada una de las áreas de oportunidad que tienen. Y evidentemente la intervención no es, bueno, hasta que no tenga el diagnóstico no voy a hacer nada, ¿no? Hay que empezar. En el momento que ya estamos detectando datos y si el diagnóstico a lo mejor los papás no lo quieren o no pueden, no tienen el recurso para hacer todas las evaluaciones, pero sí empezar con lo más importante que es la intervención, que allá hay intervenciones muy específicas de acuerdo a lo que estamos encontrando que pueden llegar a funcionar. Y aquí tenemos que tomar muy en cuenta, a mí me gusta mucho este gráfico porque en este gráfico vemos cómo todo se puede solapar. O sea, un trastorno del neurodesarrollo no viene solo. Siempre vamos a encontrar dificultades por otro lado, ¿no? Y además de encontrar esas dificultades, vamos incluso a encontrar otros diagnósticos. Entonces no nos podemos quedar con que, pues es un trastorno del espectro autista y ya, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico multidimensional. Hay que ver cómo está, pues si hay discapacidad intelectual, si hay algún trastorno de la coordinación motora que podamos ahí tratar, incluso si hay déficit de atención y hiperactividad. Y esto lo vamos a hacer si seguimos adecuadamente en la línea del tiempo. No es que va a llegar el niño y yo ya le hice todos sus diagnósticos, pero sí hay que entender que a lo mejor llega hoy porque está dando datos de un trastorno del espectro autista, pero en 3, 4 años lo que está afectando más toda su adaptación es un tema de hiperactividad e impulsividad, ¿no? Entonces, pues no me puedo quedar con que nada más tiene este diagnóstico y no, tengo que tratarlo integralmente. Y además pueden afectarse otros dominios, como es el emocional y el conductual, ¿no? Hay muchos pequeños que no tienen un diagnóstico, que son muy listos y saben enmascarar su sintomatología. Pero esto, pues en realidad, pues sí, muy bueno, porque hasta dicen, es que no se le nota, ¿no? Pero el niño está que se muere de ansiedad porque está haciendo cosas que no entiende por qué las tiene que hacer y se está adaptando y pues sí, él se ve bien para los demás, pero él por dentro no lo está, ¿no? Y entonces empiezan a somatizar, empiezan a tener problemas de sueño, problemas emocionales, ansiedad y evidentemente esto habla de que no se hizo el diagnóstico que teníamos que hacer y que falta, ¿no? Más observación. También en el tema social y familiar se va a afectar porque pues es un pequeño que tiene necesidades distintas y que no hay las herramientas en todas las familias para atenderlos ni económicas, ni emocionales, ni conductuales, ¿no? Como veíamos hace rato, o sea, el tú tener un trastorno del neurodesarrollo, muy seguramente al ser genético, alguien en tu familia tiene algo similar, ¿no? Entonces, pues es difícil, ¿no? O sea, si tu papá tiene déficit de atención y hiperactividad, y que nunca lo trataron, que tenga las herramientas para apoyarte, ¿no? Por otro lado, puede ser que también, o sea, esté dentro del espectro y te entienda mejor, pero no tuvo las herramientas y eso también puede complicar la situación. O incluso la misma negación a los diagnósticos, que es muy frecuente y muy entendible, porque nadie quiere que su hijo tenga algo que le vaya a hacer más difícil la vida, y pues obviamente eso también es un punto que puede afectar.
La salud física es algo que también se puede afectar, como les decía, ¿no? Por estos malos hábitos dietéticos, de pronto, esta restricción alimenticia, por temas de somatización, por temas de estrés. Entonces eso lo tenemos que buscar y se puede afectar e incluso también pueden tener mayor riesgo algunas situaciones. Y pues todo esto se va a deber a distintas formas, como ya vimos esta disrupción precoz del sistema nervioso central desde la proliferación, ya estamos viendo problemas. El inicio de los síntomas es muy digamos que parecido, ¿no? Hay una alta superposición entre las diferentes y hay múltiples factores para hablar de un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo. Ahora veamos aquí cómo vamos a hacer el diagnóstico de una forma un poquito ya más concreta. Primero nosotros tenemos un diagnóstico que es el diagnóstico central, que es un trastorno del espectro autista. Vamos a usar nuestro juicio clínico, vamos a usar las herramientas que tengamos para hacerlo, como una 2-2, una DIR. Pero eso no queda ahí. También tenemos que ver alrededor, con pruebas de desarrollo por un lado, para ver si hay algún problema del desarrollo que tengamos que dar apoyo. Por otro lado, herramientas para hacer una evaluación de procesamiento sensorial. Ver la parte adaptativa con, por ejemplo, la herramienta de Vineland, ¿no? Si existe en la parte cognitiva alguna otra alteración, también ahí lo tenemos que estar checando, ¿no? Entonces, cada una de estas diferentes puntos los vamos a tener que realizar y evidentemente también la parte emocional y la conducta. ¿Cómo se hace la evaluación en general? Bueno, tenemos que hacer una historia clínica completa, ver cómo fue el embarazo, cómo fue todo el periodo perinatal, cómo inició, qué encontramos, la trayectoria de cómo se fueron haciendo los diferentes escalones del desarrollo, ¿no? A veces puede ser que iba muy bien y pierda habilidades, o que se haya tenido una detención. Hay que ver pues, si hay regresión o fluctuaciones, porque esos puntos también son muy importantes para ver si pedimos más estudios o no. Si hay convulsiones, si hay historia de consanguinidad, el sueño lo tenemos que estar también siempre interrogando, porque esto puede explicar el deterioro de los síntomas y es algo que se ve mucho, ¿no? En cualquier trastorno del neurodesarrollo. La alimentación en el espectro autista, bueno, pues muchas veces esta restricción alimenticia está ocasionando otros temas de nutrición e incluso pues temas de desorganización muy importantes. Pues obviamente ver el resto de los aparatos y sistemas, ¿no? Porque no es como que, ya tiene autismo y ya vimos que también hay que ver cómo están los demás órganos. Hay ciertos trastornos del neurodesarrollo que pueden afectar otros órganos y que pueden dar sintomatología, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando haces la exploración neurológica, las manifestaciones cutáneas. Hay ciertos síndromes neurocutáneos que van a dar mucha sintomatología de tipo de espectro autista. Hay que medir bien esa cabeza, ¿no? Y buscar orientadamente dismorfias para ver si podemos llegar a un diagnóstico más fino. Se hace el diagnóstico tomando de base el DSM-5, el juicio clínico es lo más importante que debemos de tener y las herramientas que les comentaba, A2-2 y ADIR son muy buenas. De hecho, el rendimiento es importante decir, bueno, pues ¿qué vamos a utilizar? El A2-2 tiene una muy buena sensibilidad, entonces en ese caso se puede combinar el A2-2 ya sea con CARS o con ADIR que tienen mejor especificidad. Y no olvidar las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades van desde otros trastornos del neurodesarrollo, como lo veíamos hace rato, discapacidad intelectual, que cuando hay discapacidad intelectual hay mucho más riesgo de epilepsia, por ejemplo, un trastorno del lenguaje, un déficit de atención, pueden haber tics, problemas motores desde un trastorno de coordinación motora, enfermedades asociadas que pueden suceder, bueno, la epilepsia, problemas de disfunción inmune, síndromes genéticos tal cual que puedan estar explicando esta sintomatología, problemas gastrointestinales. Y de trastornos psiquiátricos, bueno, podemos ver ansiedad. Esta ansiedad se ve mucho más en los de nivel 1 que tienen un funcionamiento, o sea, que necesitan poco apoyo, ¿no? Que enmascaran síntomas y entonces ahí es donde se ve más ansiedad, se ve más depresión, porque se sienten como que no encajan en ningún lado, ¿no? Y que nada más están haciendo un esfuerzo sobrehumano por estar
socializando, y también puede haber un TOC, trastornos alimenticios. Estos trastornos alimenticios tienen mucho que ver con estas restricciones que de pronto tienen, ¿no? Y a veces se puede confundir, es que es anoréxica, y el origen, ¿no? Viene un poquito más de lo sensorial. Entonces hay que también ahí identificar esta situación porque el manejo va a ser distinto, ¿no? También pueden desarrollarse distintos trastornos de la personalidad. Un trastorno límite de la personalidad puede ser frecuente, obsesivo, paranoide, y conductas que pueden ser agresivas, autolesivas, intento o ideación suicida también, que lo tenemos que vigilar muy de cerca. La evaluación genética, ¿cuándo se tiene que hacer? Se tiene que hacer cuando existe antecedentes. Si vemos que dentro de las 3 generaciones hay historia de trastorno del espectro autista o algún otro diagnóstico del desarrollo o algún diagnóstico psiquiátrico, ahí tenemos que intencionadamente enviarlo a consejería genética. También cuando en examen físico encontramos algunas características que nos hagan pensar en algo genético, y evidentemente, bueno, si hay una sospecha de una enfermedad metabólica específica, pues hacer ese test. El diagnóstico etiológico, entonces, se tiene que llevar a cabo en la parte genética, pues con microarreglos, ¿no? Se considera ya de primera línea, e incluso de ser posible un exoma clínico que puede tener muy buen rendimiento cuando el trastorno es un poquito más severo. Y según el perfil, ¿no? Porque a veces no es necesario que hagamos un exoma. Si te está gritando que tiene un síndrome de Reto, que es un X frágil, pues vete directo a esto, porque incluso en exomas no vamos a encontrar estas repeticiones de un X frágil y estamos gastando dinero que no se debe de gastar. Entonces, la genética tiene que ser guiada por clínica, no es que vamos a decir, pues ya todos váyanse y les vamos a hacer a todos un microarreglo y le vamos a hacer su exoma o su genoma de una vez, ¿no? No, evidentemente no. Ojalá y tuviéramos los recursos para poder encontrar más variantes y que existiera por ahí más información. Para eso nos serviría más que para ayudar al paciente. Pero bueno, evidentemente hay que estar siempre trabajando con un genetista que nos apoye en esta situación. La neuroimagen también es otro punto importante, ¿no? Ya vimos que pues sí hay, digamos que situaciones que afectan proliferación, que la sinapsis, pero estructuralmente no se llega a ver algo en sí que pueda explicarnos todo el cuadro, ¿no? O sea, a lo mejor sí medimos, ¿no? Hacemos una bolometría, vamos a ver, ¿no? Que existe mayor volumen en el prefrontal o podemos ver ciertas cosas, pero esto en realidad pues ya es más con fines de investigación. Entonces, ¿cuándo sí se hace una neuroimagen? Cuando hay una macrocefalia o una microcefalia evidente, ahí sí lo tenemos que hacer. Cuando existen crisis epilépticas, ¿no? Porque, pues, como les decía, pueden haber displasias y eso explicar esas crisis. O si tenemos un examen neurológico que nos está mostrando algún dato de focalización. ¿Por qué? Porque, pues, sí pasa muchísimo que llega el paciente y dice, es que me hicieron esta resonancia y entonces mi hijo no tiene autismo porque tiene un quiste subaracnoideo. Y tú, ok, o sea, es algo muy frecuente tener un quiste subaracnoideo y eso no dice que tienes o no tienes un padecimiento, ¿no? Entonces, sí estos hallazgos incidentales pues no sirven de gran cosa si nada más lo estás pidiendo por pedir. También las pruebas metabólicas es cuando veamos una regresión atípica, no la típica de 18 a 24 meses, ¿no? Sino que de pronto pierdan habilidades ya después de los 2 años y medio, o pierdan habilidades en otras áreas del desarrollo, no nada más en lo que tiene que ver con comunicación social. Si hay antecedentes familiares de muertes en la infancia temprana, ¿no? También esto lo tenemos que ver. Si lo ven con mucha letargia, si hay una epilepsia precoz, si hay más de un órgano afectado, ¿no? Si hay datos de una desnutrición que no se explica con nada, pérdida de habilidades motoras y historia de consanguinidad. El electroencefalograma tampoco es de rutina, ¿no? Aunque pues si tienes un gabinete de neurofisiología, a lo mejor, bueno, puede ser que te funcione muy bien, pero la verdad es que no lo hacemos así. Entonces, lo que se tiene que hacer es, ¿cuándo lo voy a pedir? Pues cuando pienso que puedo encontrar algo, cuando hay una regresión atípica, cuando sospechamos crisis o hay esta sospecha de un Landau-Kleffner, y obviamente, como sí hay un riesgo de epilepsia siempre en un
pequeño con un trastorno del espectro autista, pues hay que educar a la familia para que sepan identificar los diferentes tipos de crisis, ¿no? También en ocasiones puede ser que cuando tú tienes un diagnóstico ya genético y en ese diagnóstico genético existe un mayor riesgo de desarrollar epilepsia, ahí podríamos hacer electroencefalogramas ya un poco más dirigidos, buscando algo más, ¿no? Sería como otro caso especial. Y bueno, pues es todo un grupo el que tiene que ver con la intervención. Desde los especialistas en desarrollo, en las etapas tempranas se puede hacer una intervención con modelo Denver o con ABA, por ejemplo. En terapia física y ocupacional, trabajar postura, equilibrio. Los terapeutas ocupacionales muchas veces también tienen esta parte de integración sensorial y nos pueden ayudar a que haya mejor respuesta adaptativa al ambiente. En alimentación existen programas, ¿no?, que pueden ayudar a que esta hiperselectividad alimenticia sea cada vez menor, ¿no? Este programa de SOS es muy bueno, ¿no? Porque van introduciendo lentamente ciertos alimentos de forma escalonada. Y obviamente pues también identificar los problemas gastrointestinales, porque eso, pues si tú tienes una intolerancia alimenticia, pues es muy normal que no quieras comer de pronto algunas cosas, ¿no? Y por otro lado, pues ayudar con la comunicación en general, ¿no? Ya sea habla, ya sea aumentativa, de la forma que podamos dar ese apoyo es lo mejor. Y siempre todo esto acompañado de la familia. La familia es clave para que este niño pueda tener un avance, entender las necesidades de este pequeño por la familia y darle el apoyo es lo mejor que se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que sean más independientes, que tengan una mejor calidad en su desarrollo y aprendizaje, que mejoren sus habilidades sociales, sus habilidades de comunicación y reducir la morbilidad asociada y la discapacidad, dar soporte a las familias e impulsar su potencial. Los mejores tratamientos son intervenciones conductuales actualmente, o sea, no hay fármacos todavía que podamos decir este fármaco es específico para autismo, sino es para síntomas en general, ¿no? Pueden ayudarnos cuando el niño está muy desorganizado, muy estresado, puede ser un plus, ¿no? Pero no es un apoyo en realidad. Y pues es muy importante, ¿no? Que todas estas pequeñas acciones y todos estos pequeños aprendizajes que podemos ir teniendo con cada paciente, pues es algo que va a generar cambios, ¿no? Y el poder informar a todo mundo acerca de estos diagnósticos y comprenderlos y respetar, que aprendamos a respetarnos unos a otros, hace que pues nuestra sociedad pueda ser más inclusiva y dé más oportunidad. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y su invitación. Muchas gracias, doctora Beatriz. Tenemos algunas preguntas muy importantes. Me parece que esta que la doctora Ariana Montiel nos dice, nos pregunta, soy médico general, tengo cierta incertidumbre a quién debo enviar mis pacientes, ya que los pediatras afirman no tener las herramientas para confirmar el diagnóstico de autismo. Claro, sí, la verdad es que tristemente sí falta mucho conocimiento desde lo que veíamos al principio, ¿no? De pronto eso, y no nada más en nuestro país, a nivel mundial, el poder hacer estos diagnósticos temprano no se está logrando como se debería. Entonces aquí es encontrar algún especialista, ya sea neuropediatra, ya sea pediopsiquiatra, que sepa, ¿no?, de este tema en específico, ¿no?, en donde uno está, vale mucho la pena. Generalmente los pediopsiquiatras y los neuropediatras son los que más estamos involucrados con estos diagnósticos, ¿no? También pueden ayudarnos, o sea, obviamente muchos psicólogos y terapeutas pueden hacer el diagnóstico y las pruebas diagnósticas, pero a veces sucede que si no está con el apoyo de un médico no se acepta de la misma manera. Entonces, yo diría que, pues sí tengan el adecuado diagnóstico y encontrar el complemento de un equipo. Doctora, ¿qué recomienda hacer para que realmente se realicen estos tamices y tener un diagnóstico oportuno? Pues la recomendación sería que que cada médico tuviera este interés de desarrollarlo, que entrara dentro del programa de salud, sería muy bueno, ¿no? O sea, el tamizaje, pues con EDI sí se hace, pero el MCHAT no se hace. Entonces creo que sería súper importante que se estuviera realizando, ¿no? Creo que también en cierto modo es riesgoso hacerlo porque no hay la solución al problema, pero
pero pues obviamente como papá, si te dan un diagnóstico temprano, pues tú vas a buscar por dónde, ¿no? Sí, y tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿qué es lo correcto cuando notamos los síntomas del trastorno del espectro autista, pero que a veces los papás se ofenden o se niegan a hacer ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál sería el paso cuando usted lo nota y los papás se niegan? Claro, yo creo que ahí sería como hablar desde la conducta que estás encontrando, ¿no? O sea, primero identificar si al papá le encuentra una explicación o tiene una preocupación de esa conducta, de que no lo mire, de que, digamos, de cómo está jugando, de cómo se está comunicando. Y a partir de eso, si hay una preocupación, decir, bueno, existe la posibilidad de que se te dé una orientación un poquito más precisa para un mejor desarrollo en tu hijo, porque obviamente pues el diagnóstico no lo vas a hacer nada más porque lo ves una vez, ¿no? O sea, en ocasiones, aunque sea muy evidente, pues sí hay que tener un poquito de sensibilidad, pero no perder a este paciente, ser muy claro de lo que estás encontrando y que esas dificultades y esas preocupaciones que están ahí le están afectando en su vida diaria, ¿no? Y que se tiene que buscar más a fondo por qué está sucediendo y que hay que ayudarlo. Entonces, sí, muchas veces se enojan, ¿no? Aunque ya los hayas visto 10 veces y hayas hecho las pruebas diagnósticas y se haya hecho todo, porque es parte del proceso y hay que entenderlo, o sea, pues, digamos que, pero sí hay que tratar de tener esta comunicación en la que decimos, bueno, no tenemos que estar de acuerdo en el diagnóstico, tenemos que estar de acuerdo en que existe algo que puede mejorar la calidad de vida de tu hijo y el futuro de tu hijo, y eso hay que hacerlo, con o sin una etiqueta, hay que hacerlo. Y bueno, hay otras preguntas que quedaron resueltas a lo largo de la charla, pero yo le quiero hacer una. ¿Qué pasa con el autismo en la edad adulta? Pues pasa que muchas veces, o sea que, bueno, evolutivamente pues ahí sigue, ¿no? O sea, no es que llegues a la edad adulta, o sea, los trastornos del neurodesarrollo se inician en la infancia, pero continúan el resto de tu vida. Ahora, lo que puede suceder es que tengas muchas herramientas que te ayuden a tener un mejor desarrollo y una mejor adaptación, que también puede suceder que no tengas un diagnóstico y llegues a la edad adulta y vayas al psiquiatra o al psicólogo porque estás súper ansioso, porque tienes problemas, ¿no? Para tener una pareja, para tener un trabajo, para entender a la gente, y pues en estos casos, el poder tener un diagnóstico a esa edad también ayuda muchísimo porque evidentemente te explica quién eres, y el saber quién es uno es lo más importante que debemos de tener nosotros como individuos, ¿no? Para saber cómo podemos estar mejor en el mundo. Muy bien, le voy a ceder el micrófono a la doctora que nos quiere hacer una pregunta. Muchas gracias. Hola doctora, muchas gracias. Hola. Felicidades por su plática. Gracias. En la parte inicial de su plática hablaba sobre, bueno, este tema que tiene que ver con programación fetal. Como sabe, en el instituto tenemos la mayoría de nuestros pacientes tienen múltiples condiciones adversas, ¿no? Y, no sé, pienso en obesidad, hipertensión, en fin. Y que todas estas patologías ya existe evidencia de que programan negativamente al producto para desarrollar también enfermedades crónico-degenerativas en la adultez. Y muchas de estas enfermedades o estas condiciones están asociadas a alteraciones inmunoendocrinas. Entonces, la pregunta específica es, o sea, ¿qué se sabe específicamente? ¿Qué condición materna puede estar incrementando el riesgo de desarrollar en el producto esta condición específica, este espectro? Claro, pues evidentemente, o sea, cualquier tema como una diabetes gestacional sí está relacionada, la edad de los padres, la hipertensión, la preeclampsia, o sea, todo lo que pone en riesgo el desarrollo en general de este embarazo y que lo pone en estrés, sí hay es un factor de riesgo que tienen, ¿no? O sea, esta población en específico tiene mucho más factor de riesgo para cualquier trastorno del neurodesarrollo.
También las enfermedades autoinmunes también son, se está viendo también y se está investigando mucho en la parte de activación inmunológica, ¿no? Que pudiera estar ocasionando también estas desviaciones en el desarrollo o estas alteraciones en el desarrollo. Esas son como las principales, ¿no? Aparte de toda la parte genética, pero sí, y de la epigenética, ¿no? O sea, los padres grandes, o sea, pues obviamente tienen menor capacidad de metilación y por eso estamos viendo pues que existe en esa población un poco más de riesgo para trastornos del desarrollo en general. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, las mamás diabéticas, al igual que las preeclámpticas. Y también, bueno, pues a veces el orden de nacimiento también, algún artículo sueco por ahí no lo comenta. Prematurez es la causa número 1 en menores de 28 semanas, hasta 6.9% de autismo. Pues definitivamente muchas felicidades, doctora. Gracias. Su charla nos hizo un recorrido desde la proliferación que pues muchas mamás, como yo siempre he dicho, ni cuenta se dan que están embarazadas cuando ya le dieron en la torre a la proliferación celular, ¿no? Entonces sí, muchas gracias por este recorrido desde la vida intrauterina hasta la extrauterina. Muchas gracias y gracias a todos los presentes. Gracias.